Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Tenorio, soy médico de enlace científico del laboratorio SimLab Colombia. El día de hoy vamos a revisar un tema bastante interesante, se trata de Cuida tu corazón. Lo vamos a hacer a partir de los factores de riesgo cardiovascular. Para empezar tenemos que definir de qué se trata un factor de riesgo cardiovascular. Son condiciones individuales que pueden aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Pero para eso tenemos que definir de qué se trata una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La aterosclerosis es la acumulación de colesterol en las arterias. Esta va a formar una placa dura, no se van a presentar síntomas hasta que la placa se desprende o la acumulación es lo suficientemente grande como para obstruir la irrigación sanguínea. Esto se puede producir por la interacción de factores de riesgo que son modificables y no modificables. Los factores no modificables son constitutivos de la persona, lo que siempre va a tener ese factor de riesgo y no es posible revertirlo o eliminarlo. También existen factores modificables, los cuales son aquellos que pueden ser corregidos o eliminados a través de cambios en el estilo de vida. Antes de empezar, tenemos que revisar algunas cifras que nos publicó el Ministerio de Salud el pasado año 2021. 1 de cada 10 colombianos sufre de diabetes, 4 de cada 10 adultos sufren de hipertensión arterial, sin embargo, aproximadamente el 60% de estos todavía no lo saben. 12 de cada 100 colombianos sufrieron un accidente cerebrovascular, 3 de cada 100 tienen enfermedad renal crónica. Luego vamos a entrar a conocer los factores de riesgo no modificables. El primero de ellos es el sexo. Los hombres presentan enfermedad coronaria a una edad mucho más temprana. Las mujeres tienen el efecto protector del estrógeno. Este riesgo se quita cuando la mujer llega a la menopausia. Luego tenemos la herencia de primer grado, padres o hermanos. El riesgo de aterosclerosis aumenta si algún familiar en primer grado ha desarrollado una patología coronaria o vascular. También es importante el antecedente familiar de aneurisma del aorta. La edad es otro de los factores de riesgo no modificables. El riesgo cardiovascular aumenta con el paso de los años. Se ha establecido que los hombres desde los 45 años y las mujeres desde los 55 años aumentan notoriamente su riesgo de desarrollar esta enfermedad. Luego tenemos los antecedentes personales. Las personas que tienen enfermedad coronaria diagnosticada presentan un mayor riesgo cardiovascular. Es decir, una mujer que haya presentado alguno de los antecedentes de enfermedad cardiovascular puede pretender en algunos años a presentar infarto agudo de miocardio, un evento cerebrovascular. Aquí puede existir una mayor probabilidad de desarrollar un nuevo episodio coronario, entre otros eventos. Luego tenemos la presión arterial elevada como el primer factor de riesgo modificable. El corazón impulsa la sangre a través de las arterias y ejerce sobre ellas la presión necesaria para que circule. La presión arterial está determinada por la cantidad de sangre que bombea al corazón y la resistencia que ofrecen las arterias a este flujo. Las presiones arteriales altas producen daño en las paredes internas de las arterias y esta lesión favorece la formación de placas de ateroma. Una persona es hipertensa cuando su presión arterial habitual es igual o superior a 130 a 139 milímetros de mercurio. Y respecto a la presión arterial diastólica, se mantiene por encima de 80 a 89 milímetros de mercurio. Esto se conoce como hipertensión etapa 1 y debe ser controlada periódicamente. Luego tenemos la obesidad. La obesidad es el incremento del peso debido al aumento de grasa corporal y se produce cuando el número de calorías ingeridas es mayor que el número de calorías gastadas. Muchos estudios han demostrado que los pacientes obesos presentan más enfermedades cardiovasculares. Esto cada vez es más frecuente en nuestra sociedad y en Colombia es una de las prevalencias. Actualmente se calcula el índice corporal, según el valor obtenido se clasifica el nivel de sobrepeso. Tenemos el tabaquismo. El tabaco es el factor de riesgo cardiovascular quizás más importante. El fumar o estar expuesto a fumador daña las paredes internas de las arterias y permite el depósito de colesterol en ellas. Produce además un incremento de los niveles de colesterol malo o colesterol de baja densidad y reduce los niveles del colesterol bueno o colesterol de alta densidad. Está demostrado que la incidencia de enfermedad coronaria es 3 veces mayor en las personas que tienen antecedentes de tabaquismo.
La nicotina desencadena liberación de adrenalina y noradrenalina. Esto produce daño en las paredes internas de las arterias. Además, se producen alteraciones de la coagulación, aumentando la capacidad de las plaquetas para unirse y formar coágulos. Luego tenemos el sedentarismo. La inactividad física se considera uno de los mayores factores de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardíacas y está asociado a un aumento de la mortalidad. El ejercicio regular disminuye la presión sanguínea, aumenta el colesterol de alta densidad y ayuda a prevenir el sobrepeso y la diabetes. Por otro lado, colabora a disminuir el estrés, considerado como otro de los factores de riesgo bastante importantes en la enfermedad cardiovascular. Normalmente se recomienda que una persona pueda realizar ejercicio de 30 a 60 minutos diarios. Estamos hablando de ejercicios aeróbicos. Está el hecho de caminar a un ritmo de 6 kilómetros por hora para reducir el riesgo de un infarto. Del mismo modo, se debe evitar estar sentado por más de 4 horas al día. Son recomendaciones sencillas y prácticas para prevenir la enfermedad cardiovascular. Luego tenemos la diabetes. La diabetes se produce por un aumento sostenido de la glucosa en sangre desencadenado por la incapacidad del organismo para producir suficiente insulina o responder a su acción de forma adecuada. Este estado de hiperglicemia produce una aterosclerosis acelerada que daña progresivamente los vasos sanguíneos, no solamente a nivel cardiovascular, sino en todo el sistema. Luego tenemos el alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede elevar los niveles de presión arterial y triglicéridos y así aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares. En Colombia es frecuente el inicio del consumo de alcohol a tempranas edades. Cada vez se están viendo más estudios que evalúan cómo la población joven, a partir de los 15 años, está iniciando el consumo de alcohol, convirtiéndose así como el propulsor para estas enfermedades cardiovasculares. Los niveles elevados de colesterol. El colesterol es una sustancia grasa natural presente en todas las células del cuerpo y es fundamental para el funcionamiento normal de nuestro organismo. Además, es el compuesto que mayoritariamente se deposita en las arterias estrechándolas. Recordemos que existen diferentes tipos de colesterol, diferentes tipos de lipoproteínas. Estamos hablando de colesterol de alta densidad y estamos hablando de lipoproteínas de baja densidad. Normalmente hemos conocido con el apodo, el sobrenombre del colesterol de alta densidad como el colesterol bueno, dado que el colesterol se une a estas lipoproteínas para que pueda ser eliminado correctamente. Y el colesterol de baja densidad ha sido llamado con el sobrenombre o el apodo de colesterol malo, dado que también es una de las lipoproteínas a las cuales se une el colesterol. El problema es que si no se elimina correctamente, esta tiende a acumularse y a favorecer pues, el fenómeno de aterosclerosis. El estrés es otro de los factores de riesgo modificables. El estrés puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. En momentos de estrés, el sistema nervioso libera más hormonas que aumentan la presión arterial, lo cual puede dañar la capa interior de las arterias. También aumenta la concentración de factores de coagulación. Finalmente, entonces, tenemos la pregunta de cómo se puede disminuir el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular. Vamos a ir paso a paso leyendo cada una de estas características para que la tengamos presente. Primero, controlar periódicamente la presión arterial. Recordemos que la hipertensión grado 1 o grado 2 empieza a afectar el corazón con el paso de los años, aumentar el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular, presentar infarto agudo de miocardio. Segundo, disminuir el consumo de sal, disminuir el consumo del té y disminuir el consumo de café. Recordemos pues de que el consumo de sal aumenta las posibilidades de que la persona pueda presentar hipertensión arterial. En el adulto mayor o persona mayor de 65 años es importante que disminuya de manera importante el consumo de la sal. Moderar el consumo de alcohol. Lo habíamos revisado, el consumo de alcohol aumenta, pues es un factor de riesgo cardiovascular bastante importante y además de eso aumenta los valores de triglicéridos en los pacientes, es decir, una de las dislipidemias. Dejar de fumar. Vemos que el tabaco es uno de los factores de riesgo quizás más importantes en todo el sentido de las enfermedades cardiovasculares. Un paciente con tabaquismo o con antecedentes de tabaquismo es más propenso a presentar alguna enfermedad cardíaca. Mantener el peso adecuado a la estatura. Revisar el índice de masa corporal de acuerdo a las características que define el médico en la consulta es bastante importante para así evaluar cómo debe ser su dieta y cómo debe ser su nutrición.
La alimentación debe ser completa y equilibrada, debe evitar productos precocinados, congelados, fritos o ricos en grasas animales. Debe aumentarse el consumo de legumbres, de verduras y de frutas. Además, se debe fomentar la alimentación saludable en los niños. Recordemos de que desde la edad pediátrica estos pacientes deben aprender a alimentarse adecuadamente y todo nace del ejemplo de los adultos. Realizar actividad física al menos 3 veces a la semana por mínimo 30 minutos. Eso es importante. Recordemos que dejar el sedentarismo, que muchas veces obligados por la rutina, el hecho de que el día a día estamos trabajando constantemente o desplazándonos al lugar, quita mucho tiempo, pero no debe convertirse en una excusa para practicar ejercicio aeróbico, al menos 3 a 5 veces por semana. Hay que dejar tiempo libre para el esparcimiento y el descanso, teniendo en cuenta de que el estrés es uno de los factores principales para aumento de la presión arterial y que con el paso del tiempo también desencadena otras enfermedades asociadas al sistema endocrinológico. Hay que asegurarse de dormir lo suficiente, realizar o practicar la dieta, tratar de, en la medida de lo posible, descansar adecuadamente ayuda a que el paciente de alguna manera disminuya los factores de riesgo cardiovascular. Un paciente adulto debe por lo general dormir de 6 a 8 horas. Es importante que lo practique adecuadamente. Necesitamos de que las personas de alguna manera logren descansar mucho más de lo que normalmente lo viene haciendo. Ahora, realizar un chequeo médico preventivo anual o según la recomendación de un médico es supremamente importante. Nosotros en Laboratorio SimLab tenemos toda una serie de chequeos médicos dependiendo de las características del paciente. Estamos hablando del chequeo médico del adulto, el chequeo médico de la mujer, estamos hablando del chequeo médico de hipertensión, el chequeo médico de diabetes. Según las características del paciente, hemos programado una serie de exámenes que son bastante importantes para definir cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que presentan todos y cada uno de ellos. Estos exámenes son importantes realizarlos de manera anual. Sin embargo, también dependen de las enfermedades que se puedan encontrar. La idea es poder diagnosticarlas a tiempo y ajustar un tratamiento que pueda evitar posibles complicaciones a futuro. Muchas gracias por la participación. Vamos a revisar si tenemos alguno de los comentarios. Laura Millán nos pregunta si hay algún examen que pueda ayudar o prevenir algún riesgo cardiovascular. Bueno, buenas noches, Laura. Es importante, muy importante tu pregunta. Claro que sí, existen diferentes exámenes para definir algún tipo de riesgo cardiovascular, pero quizás el más importante es el perfil lipídico. Recordemos que en el perfil lipídico vamos a evaluar el colesterol total. El colesterol total viene de la suma del colesterol de alta densidad, que es el colesterol bueno, colesterol de baja densidad, que es el colesterol LDL, el colesterol de muy baja densidad, que es el colesterol VLDL, y finalmente los triglicéridos. Nosotros en la práctica médica aplicamos un score o una escala a partir de esos resultados para definir cuál es el tipo de riesgo o el porcentaje de riesgo de que tú puedas presentar un evento cardíaco en los próximos 10 años o un evento cerebrovascular. Entonces, el examen ideal para empezar a definir esos factores de riesgo cardiovascular es el perfil lipídico. Por acá tenemos a Alejo Hurtado, nos dice, yo dejé el licor hace 11 años y el cigarrillo hace 7 años, aún estoy en riesgo cardiovascular. Bueno, es importantísima la pregunta que nos hace Alejo Hurtado. Claro que pueden existir consecuencias, ¿sí? Claro que pueden existir consecuencias a partir de un antecedente de tabaquismo, pero no significa de que tu organismo haya respondido después de haberlo suspendido. Claro que hay un montón de beneficios. El hecho de que hayas dejado el cigarrillo hace 7 años y hayas suspendido el alcohol hace 11 años ya ha traído grandes beneficios a tu organismo. Pero ¿qué te recomiendo yo? Por ejemplo, realizar el perfil lipídico, realizar un control, al menos de los exámenes relacionados pues a todo lo que es el riesgo cardiovascular para definir si has venido presentando en los últimos años algún tipo de problema. Es importante hacerlo. Nosotros tenemos el chequeo médico del adulto donde tenemos además la glicemia en ayunas para descartar problemas relacionados con prediabetes o diabetes y también tenemos incluido dentro de ese examen
un examen conocido como el BNP, que también nos ayuda a conocer un poco cuál es el estado de tu corazón. Entonces es importante todas estas características poder resolverlas y definir si tienes algún tipo de problema relacionado con estos hábitos tóxicos, pues que obviamente van a afectar la salud cardiovascular. Bueno, por acá tenemos a Hernán Darío Arias, donde nos dice si la hipertensión es hereditaria. Claro que pueden existir factores hereditarios relacionados con la hipertensión, pero el momento de prevenirla está asociado directamente a los hábitos saludables, ¿sí? Entonces, un paciente que haya tenido familiares en primer grado relacionados a hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular, va a existir un riesgo grande, pero depende mucho de los hábitos de vida saludable, es decir, una dieta balanceada y ejercicio aeróbico que se practique de manera frecuente, dejar el sedentarismo a un lado, ayuda a disminuir ese riesgo. Es decir, puede existir unos factores de base bastante importantes que puedan ayudar a que se acelere a partir de nuestros hábitos y nuestro consumo de alcohol o consumo de hábito tabáquico, que pueda aumentar esos riesgos. Nosotros, ¿cómo lo disminuimos? A partir de hábitos de vida saludable. Muy bien, buenas noches a Daisy Correa Vázquez, a Viviana Montañez, Amparo Rendón, Lina Valencia, Tatiana Rubiano. Muchísimas gracias entonces por habernos acompañado en esta sesión de Cuida tu Corazón. Muy importante entonces que tengamos presente todas estas explicaciones para proteger nuestra salud cardiovascular. El consumo de aceite de oliva, ¿qué tan beneficioso o perjudicial es para el colesterol? Bueno, el aceite de oliva ayuda a aumentar los valores del colesterol de alta densidad. Es bastante bueno. Recordemos que está relacionado con el colesterol bueno y eso ayuda a ser cardioprotector. Pero recordemos que para usar el aceite de oliva se usa más como un aderezo para las ensaladas. No se debe utilizar para fritar los alimentos. No se puede fritar las carnes, no se puede fritar papas, no se puede cocinar arroz con el aceite de oliva, dado que lo transformamos y empezamos a alterarlo, ¿no? Empezamos a afectar ese aceite de oliva, convirtiéndolo pues en un colesterol mal y que va a ser dañino pues para nuestra salud. Daisy Correa Vázquez nos dice, buenas noches doctor, yo fui declarada hipertensa, pero mi presión es baja. Daisy, aquí hay varias cosas importantes. Si a ti te declararon hipertensión, una paciente hipertensa, seguramente estás en ese momento con manejo farmacológico, es decir, con tratamiento antihipertensivo. Es importante que cuando consultes a tu médico de los controles, solicites uno de los exámenes conocidos como el MAPA o monitoreo ambulatorio de presión arterial en 24 horas. De esa manera el médico puede cerciorarse si en algún momento tus presiones arteriales han descendido lo suficiente y sea necesario ajustar algunas de las dosis de los medicamentos que tú estás utilizando en ese momento. Hernán Darío Arias nos pregunta nuevamente, la canola, las margarinas y las mantequillas, ¿qué elegir? Recordemos pues de que idealmente se debe utilizar el aceite de canola, ¿cierto? El aceite de canola es un aceite que no tiene grasas trans y que de esa manera pues obviamente va a contribuir más a ser cardioprotector. Las margarinas y las mantequillas no son consumibles en realidad, no debemos preferir ese tipo de aceites o mantequillas pues para preparar nuestros alimentos, nos va a afectar bastante la salud. Mafe Olaya nos pregunta, doctor, fuera del perfil lipídico, ¿se le puede sugerir al paciente realizar creatinina y microalbuminuria? Bueno, esta pregunta es muy interesante. No está de más que un paciente se realice un examen de creatinina en suero, ¿sí? La creatinina en suero, recordemos, nos evalúa la función renal y nosotros en la consulta médica realizamos una escala conocida como CKD-EPI para la tasa de filtración glomerular. De esa manera podemos determinar si hay algún tipo de riesgo de insuficiencia renal crónica en pacientes que tengan ciertas condiciones.
Respecto a la microalbuminuria, diría yo que está mucho más ajustado a pacientes que tienen problemas de hipertensión arterial o antecedentes de hipertensión arterial crónica. En ellos es esencial realizar la microalbuminuria y en pacientes que tengan diabetes tipo 2 o tipo 1. La microalbuminuria es un predictor, ¿listo?, de falla renal o enfermedad renal crónica. Entonces es bastante importante. Qué bueno tu pregunta, Mafe. Laura Daza nos dice, ¿qué alimentos recomendarías para evitar enfermedades cardiovasculares? Recordemos que los pacientes que tienen la posibilidad de consumir carnes blancas, como son pescados grasos y semigrasos, ayudan a aumentar el colesterol de alta densidad. También ayuda muchísimo el aguacate, los frutos secos, el maní, el pistacho, las almendras, las nueces. Son alimentos que ayudan a aumentar el colesterol de alta densidad. Recordemos que el colesterol de alta densidad es el famoso colesterol bueno y que va a funcionar como cardioprotector. Entonces, es maravilloso utilizar estos alimentos. El aceite de oliva, como lo he mencionado ahora en una pregunta, también es bastante importante para mejorar ese colesterol bueno, colesterol de alta densidad, sin cocinar, sin utilizarlo para fritar alimentos. Hernán también nos pregunta, ¿para una mujer en la etapa de la menopausia la hipertensión se puede volver un factor de riesgo? Bueno, claro que sí. Una mujer después de la menopausia pues tiene algunos factores de riesgo que están relacionados a esta alteración hormonal que puede presentarse después. Entonces, la hipertensión arterial, claro, va a ser un factor de riesgo que se puede presentar, se puede acelerar. Que es importante los hábitos de vida saludable, ¿no? El ejercicio aeróbico y una dieta saludable. Es muy importante que las dietas no las hagamos solos. Nosotros como laboratorio siempre hemos recomendado la compañía de un profesional. Estamos hablando de que un paciente tiene medidas antropométricas. No podemos utilizar dietas generalizadas para cualquier tipo de paciente. Tenemos medidas antropométricas específicas por cada uno. Peso, talla, índice de masa corporal, perímetro abdominal, perímetro braquial. Depende de cada paciente. Y asimismo se puede ajustar una dieta, un plan nutricional específico. Entonces es importante pues de que se consulte a un profesional antes de iniciar una dieta. Hernán nos dice, la discusión del huevo de consumir o no la yema también influye en el riesgo de hipertensión. Recordemos que el huevo tiene un contenido importante de colesterol. No se trata de prohibir alimentos de manera inmediata o de una manera bastante castigadora. Más bien se trata de utilizar dietas rotativas para consumir estos alimentos con una frecuencia mucho más espaciada, para que de esta manera no afecte la dieta. Recordemos que estamos en un país en donde el huevo es uno de los alimentos clave en el diario vivir de las personas. No podemos, digamos, castigar al paciente hipertenso diciéndole que no debe consumir huevo de manera definitiva, sino más bien lograr espaciarlo para que el consumo de este alimento y la preparación del mismo pues no tenga mayor riesgo para él. Los chequeos que mencionamos, acerca de los chequeos que mencionamos, es muy importante que ustedes tengan presente de que nosotros primero revisamos toda la evidencia científica en relación a los exámenes que sirven para prevenir complicaciones. Son
chequeos que están a partir de la promoción y prevención de las diferentes enfermedades prevalentes. Lo dividimos por diferentes edades. De esta manera, por ejemplo, el chequeo de la mujer Plus contiene los diferentes exámenes para definir el riesgo cardiovascular, es decir, tiene el perfil lipídico, tiene la glicemia en ayunas, tiene la creatinina en suero, tiene niveles de ácido úrico, tiene las diferentes transaminasas, tiene además de eso el parcial de orina. Y tenemos la prueba de ADN-BPH, que es la prueba del virus del papiloma. Esta prueba del virus del papiloma es un examen de tamizaje que, según las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud, debe realizarse en una mujer por encima de los 30 a los 65 años. Si el resultado sale negativo a los diferentes tipos de virus que presentan mayor riesgo para generar cáncer de cervix, la paciente puede realizarse este examen nuevamente en los próximos 5 años. Además de eso, tenemos incluido en estos exámenes los tamizajes para cáncer de colon, estamos hablando de la sangre oculta en materia fecal, y en el caso del hombre tenemos también el tamizaje a partir del antígeno prostático, el cual debe realizarse en un paciente hombre por encima de los 50 años. Son exámenes, pues, que tienen toda la evidencia científica, son chequeos muy completos que nos va a dar todo un panorama acerca de la salud del paciente. Es importante, pues, tenerlos presentes. También tenemos dentro de estos diferentes paquetes de chequeos médicos, el chequeo médico de hipertensión y el chequeo médico de diabetes. El chequeo médico de hipertensión, además de tener los exámenes convencionales, estamos hablando, pues, del hemograma, del parcial de orina, tenemos la microalbuminuria, que ahora nos la estaban preguntando, para detectar enfermedad renal crónica a tiempo. Tenemos la creatinina en suero, tenemos la relación de albuminuria, para poder detectar todas estas alteraciones relacionadas, pues, a enfermedad renal crónica. Además de eso, vamos a tener dentro de estos exámenes el sodio, el cloro y el potasio. Recordemos, pues, de que los pacientes que están manejando ya medicación antihipertensiva pueden tener diferentes valores de potasio importantes que deben ser controladas a tiempo. Valores elevados del potasio pueden generar arritmias malignas que pueden desencadenar algún tipo de parada cardíaca. Muy bien, vamos a ver por acá. Bueno, antes de continuar con las preguntas, también tenemos el chequeo médico de diabetes. El chequeo médico de diabetes también es clave. Tenemos la glicemia pre y post. Estamos hablando de antes y después del desayuno, y tenemos la hemoglobina glicosilada para definir cuál es el control del paciente, además de los otros exámenes convencionales. Tatiana Rubiana nos dice: yo tenía los triglicéridos altos, los bajé dejando el azúcar, harinas y alimentos ultraprocesados. Muy bien lo que nos dice Tatiana, los triglicéridos aumentan a partir de los carbohidratos y es importante disminuir el consumo de azúcar refinadas, diferentes harinas, los productos de panadería, repostería, pastelería. Recordemos que el exceso de harinas de los almuerzos, pues, y cenas convencionales de todo colombiano, pues muchas veces tiene un exceso de harinas bastante importantes que nosotros debemos controlar. Jenny Bedoya nos dice: ¿cuáles son los signos de alerta de un ataque al corazón? Bueno, aquí tenemos una característica bastante importante. Un paciente que está presentando un infarto agudo de miocardio puede presentar un dolor torácico, un dolor que nosotros definimos como un dolor retroesternal. Este dolor puede irradiarse hacia la espalda, puede irradiarse a los miembros superiores, puede irradiarse a cuello o mandíbula. El dolor muchas veces hace que el paciente se lleve la mano o el puño hacia el pecho. Es un dolor intenso y que casi siempre es de inicio súbito. Es importante tener en cuenta esas características para detectar un evento coronario. Otras enfermedades pueden desencadenar el sufrir hipertensión. Bueno, estas preguntas también bastante importantes. Claro, el hecho de sufrir hipertensión nos puede llevar a insuficiencia cardíaca. El remodelamiento, o más bien el crecimiento de las paredes del corazón a partir de un paciente que no se ha controlado de manera adecuada la hipertensión, lo lleva a presentar insuficiencia cardíaca. Bueno, acá nos dice
Los chequeos que menciona para la mujer, ¿a partir de qué edad se puede hacer? Bueno, resulta que tenemos dos tipos de chequeo para la mujer. Está el chequeo de la mujer convencional y el chequeo de la mujer plus. El chequeo de la mujer tiene la citología cervicuterina, que es para toda mujer que ha iniciado una vida sexual activa. Recordemos pues de que según las guías del ministerio, la citología cervicuterina debe realizarse con un esquema 1-1-3. Es decir, si la citología cervicuterina salió bien la primera vez, debe realizarse en el siguiente año. Si la citología sale bien nuevamente, se lo realiza nuevamente en un control anual y finalmente cada 3 años. Luego tendríamos el chequeo de la mujer plus, el cual tiene pues el tamizaje para el virus del papiloma. Ya lo hemos mencionado, es para la mujer entre los 30 y los 65 años, y a partir de eso pues se realizaría estos controles para definir el cáncer de cervix. Como lo ha mencionado anteriormente, si en esta prueba de NBPH sale alguno de los tipos positivos, lo recomendado es que consulte primero al ginecólogo para definir qué procedimiento debe continuar, y si sale negativo, pues debe ser cada 5 años. Paola Perdomo nos dice, ¿una mala microbiota puede causar enfermedades cardíacas? ¿Tienen exámenes para ver el estado de la microbiota? Sí, efectivamente tenemos el estudio de MyBiome, el estudio de microbiota intestinal. Este test es un test bastante importante, es un test de metagenómica, un test de próxima secuenciación, en el cual podemos establecer cómo se encuentra el microbiota intestinal. Recordemos que la microbiota es toda la cantidad de microorganismos que tenemos a nivel intestinal y que van a producir diferentes metabolitos que pueden beneficiar nuestro organismo en general. Y también vamos a conocer qué metabolitos pueden afectar nuestro organismo. Estaremos hablando de enfermedades no solamente cardiovasculares, sino también enfermedades neurológicas, como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson. Angie nos dice qué tipo de examen puede evidenciar enfermedades cardíacas. Bueno, los exámenes que pueden evidenciar enfermedades cardíacas, ya vamos un poco más allá. Hay diferentes tipos de prevención, hay prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Los pacientes que ya están presentando alguna enfermedad cardíaca estaremos realizando prevención secundaria, tratando de evitar de que enfermedades que ya están preestablecidas, como por ejemplo el caso de la hipertensión arterial o enfermedades coronarias que ya han tenido algún tipo de antecedente, necesitan unos estudios de manera controlada cada 3 meses o cada 6 meses o inclusive cada mes, dependiendo de los factores de riesgo cardiovascular que pueda presentar el paciente. Un paciente que ya haya infarto agudo de miocardio, que por ejemplo tiene un stent o que ha tenido una revascularización, tiene que hacer una prevención de tipo terciario que es bastante importante. Entonces los exámenes se deben ajustar dependiendo de las condiciones y antecedentes que pueda tener cada uno de ellos. Bueno, le agradezco muchísimo. Muchas gracias por su participación, por sus preguntas. La idea es que ustedes se puedan contactar con nosotros acerca de todos y cada uno de los chequeos. Siempre estamos dispuestos a brindar la mejor información en cada una de nuestras sedes ambulatorias. Agradecemos pues la compañía en este tema pues tan importante acerca de cuidar tu corazón.